este momento empieza la clasificación C, apto solo para adultos. El siguiente programa es clasificación C, apto solo para adultos. Categoría I, informativo. Televisión Manabita presenta TV Noticias al cierre. Estimados amigos televidentes en la provincia de Manabí, Ecuador y el mundo, buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a su espacio de noticias al cierre. Estamos finalizando la semana, estamos en viernes y tenemos como siempre a nuestros invitados, que ya les voy a decir de quiénes se tratan, pero también tenemos notas informativas relevantes de lo que ha acontecido en las últimas horas a nivel local, provincial, pero también a nivel nacional. Noticia que ha puesto al filo de la navaja a muchos, la relacionada con la resolución por parte de la Corte Constitucional en el sentido de que habría ahora sí la posibilidad de eliminar el Consejo de Participación Ciudadana, según se dio a conocer a través del comunicado oficial, mediante una reforma parcial que estaría luego siendo elevada a referéndum, pero luego de tantos y cuantos procesos, ¿no? El primer paso sería, luego de la notificación al Movimiento Ahora, quien es el proponente de esta consulta y de esta petición a la Corte Constitucional, luego de esto la notificación al CNE para que se les otorgue los formularios. Hagan la recolección de firmas que correspondería al 1% del padrón electoral, más o menos unos 150.000 firmas, 150.000 firmas aproximadamente, para que pueda ser viable ante la Asamblea Nacional. Se la discuta y luego de aquello, ahora sí, si es que se le da paso en la Asamblea, se vaya a un referéndum aprobatorio o no a nosotros y a nosotras, las ecuatorianas y ecuatorianos. Ese sería más o menos el mecanismo con los plazos respectivos que la ley establece para lo mismo, pero no estaríamos hablando de menos de un año calendario, siendo bastante lentos, ¿no? Pero podría ser muchísimo menos, muchísimo menos. En todo caso, esa posibilidad está planteada. Hoy se había planteado acá en la provincia de Manabí y básicamente en nuestro noticiero la presencia de María Fernanda Rivadeneira, quien es, a propósito, consejera del Consejo de Participación Ciudadana. Aún no ha llegado, no sabemos si lo haga. ¿Ya llegó, entonces en buena hora vamos a tratar este tema con ella. ¿Cuáles son sus primeras reacciones ante este pronunciamiento de la Corte Constitucional? Pero también tenemos otros invitados. Tengo como invitado al ingeniero Javier Chamorro. Él es gerente de una constructora que está a punto de presentar un proyecto bastante interesante, un proyecto habitacional. Tengo también al doctor Edgar Machado, neumólogo, a propósito de estas afecciones de las vías respiratorias, que a mí por lo menos me tienen ya más de 2 semanas y nada, y a muchísima gente. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué se demora tanto este proceso presuntamente viral? Y otros temas, por supuesto, lo vamos a conversar con él, lo vamos a consultar. Y por último tendremos a María Fernanda Rivadeneira, como decíamos, ella es miembro del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, al filo de la navaja. Vamos ahora a una nota informativa importante, creo que 2 notas bastante relevantes que tenemos que poner a su consideración. La primera, la visita del presidente de la República. Buenos 2 días agitados, ayer el vicepresidente, hoy el presidente, con su gabinete en pleno en el cantón Sucre, Bahía de Caracas, donde se realizó algunos ofrecimientos, algunos pronunciamientos en torno a la reconstrucción. Veamos la nota. El presidente de la República, Lenín Moreno, sesionó junto a su gabinete ministerial en Bahía de Caracas, en Manabí. Durante la presentación de su programa de promoción turística para el país, reconoció el abandono en temas de reconstrucción que sufre esta ciudad manabita luego del terremoto. ¿Qué pasó con el dinero de la reconstrucción recolectado por el gobierno anterior? Supuestamente para rehacer las ciudades afectadas por terremoto, y Bahía lo fue. Aclaró que 75 millones han sido asignados para obras y otros 21 millones en créditos para emprendimientos del Cantón Sucre, donde dio disposiciones para la demolición total de estructuras afectadas desde el 2016. De ordenar el derrocamiento inmediato de esos edificios a medio destruir, que daban la sensación de una ciudad bombardeada.
Además, se recalcó que se enviará a la Asamblea las reformas para limitar el tiempo que una persona puede estar declarada insolvente. Están 800.000 compatriotas en todo el país que fueron declarados insolventes y que por esa razón están obligados, se ven obligados a trabajar en la informalidad. Ya en el gabinete ampliado con los ministros de Estado, varios temas fueron tratados en el ámbito de corrupción, se anunció. Acaba de comentar la ministra del Interior el tema del señor Masuyo, no lo conocía. Eso responde a una posición del gobierno que es clara y conocida por todo el Ecuador. Nosotros no toleramos la corrupción. Durante el gabinete sectorial se abordó el tema de las reformas laborales y se cuestionó la distribución de los recursos en la reconstrucción. Lo que sí es cierto es que después de ya más de 2.300 millones de dólares invertidos entre ejecutado y en ejecución, las cosas en la provincia debieron haber sido diferentes. Me parece que la planificación no fue la mejor. Informó Tatiana Villacreces, Televisión Manavita. Y mucha atención, lo anunciado hace un momento. Precisamente hoy la Corte Constitucional, según se pudo conocer, dio paso a un informe que daría prácticamente por hecho la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social mediante una reforma parcial a la Carta Magna. El máximo órgano de interpretación constitucional notificó al movimiento Ahora, quien es el impulsor de esta iniciativa, con el dictamen favorable en este caso para continuar con el proceso que necesita un referéndum aprobatorio. En la resolución se establece que el Consejo Nacional Electoral deberá entregar los formularios para la recolección de las firmas e impulsar así el referendo. El pedido lo hizo Michael Aulestia, presidente del movimiento Ahora. En su solicitud él plantea la siguiente pregunta para llamar a una consulta popular. ¿Está usted de acuerdo con reformar parcialmente la Constitución de la República del Ecuador y eliminar los artículos 207, 208, 209 y 210 para suprimir al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y trasladar su potestad nominadora a la Asamblea Nacional, incluyendo en el artículo 120, numeral 11 de la Constitución dicha atribución a este órgano legislativo? La sentencia señala que el proponente podría presentar la iniciativa de reforma constitucional a la Asamblea con el respaldo de las firmas necesarias. También señala que una vez que el proyecto llegue al legislativo, este iniciará su trámite de acuerdo al artículo 290 del Código de la Democracia. Entrevista en TV Noticias. Estamos de regreso. Nuestro primer invitado de esta noche se trata del ingeniero Javier Chamorro. Él es el gerente de Condepa, una constructora que está planteando un plan habitacional de vivienda en la ciudad de Puerto Viejo. Así que vamos a preguntarle al ingeniero de qué se trata exactamente, bajo qué parámetros, qué tipo de vivienda es y pues la forma de acceder a la misma una vez que se dé o que se efectúe. ¿Cómo lo ve, ingeniero? Bienvenido, buenas noches. Muy buenas noches, amiga. El proyecto está constituido por 41 viviendas, las mismas que se encuentran ubicadas en el paso lateral frente a Solca, entrada de Ecuaquímica. Las viviendas nuestras tienen dos modelos. Un modelo es el modelo Victoria y el otro es el modelo Karina. El modelo Victoria es de 77 metros cuadrados. En la parte superior tenemos una losa de cubierta. La misma puede desarrollarse posteriormente, tiene la estructura para que se desarrolle hacia arriba. Ese modelo cuesta $68.000. El otro modelo es el modelo Karina, que tiene aproximadamente 117 metros cuadrados y tiene en losa intermedia y en la parte superior tiene cubierta. Ya, ¿estos planes habitacionales son privados? Así es inversión netamente privada. Ya, ¿ustedes son de aquí de la provincia de Manabí o vinieron de otros lugares? No, somos de la provincia de Manabí, específicamente ciudad de Puerto Viejo. Bueno, ¿cómo así le apostaron a este nuevo plan habitacional, aunque sabemos que se han proyectado algunos? Y yo antes de empezar la entrevista le hice una pregunta que se la voy a hacer ahora ya ante las cámaras, que sí me ha parecido un poco, no extraño, sino digamos que me ha llamado la atención el hecho de que el actual alcalde, el ingeniero Agustín Casanova, en algún momento dijo que él no iba a aprobar planes habitacionales porque eso significa para el municipio un gasto extraordinario, sobre todo en lugares donde no hay accesibilidad a los servicios básicos. Y obviamente, habiendo otras prioridades, no iba
a proceder a aquello. Sin embargo, no solamente es el caso de ustedes, también sabemos que hay muchísimos otros planes habitacionales, por ejemplo, en la Vía Manta, donde no hay sectores que tienen energía eléctrica para esos menesteres, agua potable y otros servicios básicos. Entonces, ¿cómo así se viabilizó este proyecto? Como le decía previo a la entrevista, nosotros hemos planteado una solución para el sistema de alcantarillado sanitario. Nosotros tenemos, al entrar en nuestro proyecto, un tanque séptico que recoge las aguas residuales de las 41 viviendas. ¿Y el resto de los servicios? El sistema de agua potable lo tenemos al frente y el sistema de agua lluvia asimismo. Le hemos dado una solución colocando un sistema de filtro a la entrada del proyecto nuestro. Y que todo, me imagino, va a costa de ustedes, ¿no? Todo es a costo nuestro. En algún momento, cuando pase el alcantarillado al frente de la urbanización, nos podemos conectar automáticamente. Bueno, entremos un poco ya en el detalle de estos planes habitacionales. ¿Qué tipo de urbanización es de manera interna? Es decir, ¿cómo está estructurada o repartida cada una de las áreas? Porque, por ejemplo, para empezar, de manera obligatoria tienen áreas verdes, áreas comunales. ¿Cómo está, en este caso, esa área, cómo está constituida? Bueno, el área social nosotros tenemos una temática muy interesante. Es una piscina tipo playa, la cual tiene unas características tipo roca. Dentro de la misma tenemos el hidromasaje y también tenemos el baño sauna. Asimismo, dentro de la piedra va a sobresalir una cascada y hay un tobogán. Tenemos una área comunal, como se ve a los costados, que es abierta. También tenemos una barbacoa y tenemos juegos infantiles, cancha de uso múltiple y todo el sistema de alcantarillado, todo va soterrado, en la parte eléctrica y telecomunicaciones. Ok, o sea, se ve y se escucha y se ve, según el folleto, bastante atractivo. Pero así es. ¿cuál será la posibilidad de un ciudadano o de una ciudadana ahora en una situación que no estamos, digamos, en la mejor, económicamente hablando, poder acceder a cualquiera de estos dos planes habitacionales? ¿Cuál sería la forma de financiamiento? Bueno, nosotros estamos manejando precios súper cómodos en estos proyectos. Por ejemplo, yo le decía que la vivienda, el modelo Victoria, que es de 77 metros cuadrados, la vivienda tiene losa en la parte superior, $68.000 para una persona que aproximadamente, entre el cónyuge que manejen sumado los sueldos, aproximadamente unos $1.200, $1.300. Entre los dos. Entre los dos le acceden a un crédito de 400, 450, incluido el seguro. O sea, como que en vez de estar gastando en un arriendo... O sea, es como para, digamos que una familia clase media. Exacto. Más o menos así, ¿no? Nuestro plan habitacional va enfocado a eso, a dar solución a la clase media. ¿Y cómo está, en este caso, la demanda hasta este momento? ¿Están en proyecto? ¿Ya tienen casa modelo? ¿Cómo está? La casa modelo la tenemos en 6 semanas, el modelo de 2 plantas, y en el modelo de una planta en 8 semanas. Ya, le voy a hacer una pregunta que mucha gente tal vez tendrá esta duda. Usted sabe que se dieron muchos planes habitacionales hace algún tiempo donde mucha gente fue o consideró haber sido estafada por constructores que asimismo le decían, bueno, separe su casa con tanto en proyectos iniciales, es decir, no en proyectos, no en urbanizaciones terminadas, sino en proyectos con una casa modelo y usted va financiando y a la hora de entregar no le entregaron o no cumplió con las expectativas. Hay muchos de esos casos aquí de urbanizaciones que hay procesos judiciales, por cierto. ¿Qué garantía le dan ustedes a los, en este caso, a quienes demandan de estas viviendas, que va a haber una seriedad y una responsabilidad absoluta al momento de cumplir ese ofrecimiento, con todas las expectativas? Bueno, una de las cosas que nosotros podemos decir es que somos constituidos y estamos en la ciudad de Puerto Viejo. No somos inversionistas extranjeros ni fuera de la provincia. Entonces, nos conoce la ciudadanía, tenemos dentro de la profesión alrededor de 20 años y estamos trabajando. El punto de venta es en el mismo sitio donde se está construyendo la urbanización y invitamos a la ciudadanía que cuando dispongan de tiempo y crean que necesitan una vivienda, nos visiten
Okay. Chequeen en sitio lo que estamos haciendo y no tenemos nada que ocultar. O sea, en otras palabras, lo que usted quiere decir es que saben dónde encontrarlo. Así es, sí. Es lo más importante. Así es, sí. Muy bien. ¿Algún teléfono donde llamar, contactar, algún sitio web para poder saber en más detalles sobre este plan habitacional? Claro que sí. El número telefónico, el personal mío, 0993-053-357. También estamos en las redes sociales, en Facebook, con el nombre de la urbanización que se llama Urbanización Mía Victoria. Okay. Muchas gracias, ingeniero Chamorro, éxitos en ese importante proyecto habitacional y pues éxitos también a quienes vayan a acceder a aquellos, ¿no? Vamos a nuestra pausa publicitaria, regresamos ya con nuestro siguiente invitado. Entrevista en TV Noticias. Entrevista en TV Noticias. Entrevista en TV Noticias. De regreso con ustedes, nuestro siguiente invitado se trata del doctor Edgar Machado. Él es uno de los más reconocidos y prestigiosos neumólogos de la provincia y del país. Nos acompaña esta noche para conversar un poco sobre una interesante jornada denominada, bueno, la 8ª jornada de tuberculosis pulmonar que se realizó el día jueves, si no me equivoco, ¿verdad? Y sabemos que tuvo bastante acogida, fue un éxito y queremos conocer un poco más en detalle sobre estas jornadas, si se van a realizar otras y cuál es el fin específico de las mismas. ¿Cómo le va, doctor? Bienvenido, buenas noches. Buenas noches, Malena, buenas noches al público y a mis colegas manavitas y ecuatorianos. En realidad, yo quiero felicitarla al canal, a usted, Malena, y al Colegio Médico Manaví, que por medio del programa de educación médica continua, Comisión Científica, están haciendo todos los miércoles una programación médica, cultural y, como usted un día lo dijo, hasta para dar atención a los pacientes. Enhorabuena. Cuénteme, ¿esta 8ª jornada se realizó aquí en Manaví, se la realiza en otras partes del país o siempre es acá en la provincia? Nosotros pertenecemos al Colegio Médico Manaví, el cual preside el doctor Santana, y tenemos también la sociedad que se llama SONEMA, Sociedad Neumológica de Manaví. Está presidida por el doctor Manuel Cedeño, presidente, quien les habla el tesorero, y tenemos también en el Colegio del Médico Manaví un colega de nosotros, neumólogo, el doctor Javier Matute López. Nos hacen una cordial invitación por primera vez a los neumólogos de Manaví y decidimos dar el tema de tuberculosis. La tuberculosis tanto pulmonar como extrapulmonar. Y ahí nos dio la gran oficialmente presentada la técnica llamada MAGIVI, que siempre le hemos hablado y en realidad la pongo a consideración, la estamos practicando yo desde 16 años atrás en consultas privadas y en clínica privada, el cual ha dado un rendimiento grande. Le pongo un ejemplo, se ha hecho monografías para la universidad, quienes se han incorporado como médicos eran internos, ahora están haciendo la rural o la especialidad. ¿En qué consiste el procedimiento? Ya lo ha dicho en otras ocasiones, pero sería bueno, no todo el mundo nos vio ahora como nos vio en aquella ocasión, sería bueno un poco recordar. Sí, como sabemos la tuberculosis hay pulmonar y extrapulmonar. Los síntomas siempre son aquellos pacientes que son tosedores y que expectoran más de 2 semanas, se llaman sintomáticos respiratorios. Entonces hay pacientes que no colaboran. Le he dicho y lo seguiré repitiendo que son pacientes que son Alzheimer, psiquiátricos, demencia senil, edad avanzada, PCI con discapacidad. ¿Niños? Y también niños, pero primero las tuvimos, hicimos un estudio retrospectivo en el cual nos dio, por ejemplo, en 50 pacientes, perdón, 48 pacientes salió positivo 24, que este es un significativo, grande, y nomás a nivel de un hospital y fuera de las clínicas privadas. Entonces, ahora continuamos haciéndola en pacientes colaboradores, pero que no expectoran. Hemos sacado, hasta ahora en este mes, llevamos aproximadamente 7. Es decir, ¿qué quiere decir para la población? Cualquier paciente que sea sintomático respiratorio mayor de 14 días, tos, expectoración y más aún si tiene fiebre, pérdida de peso y que no colabora, nosotros o yo
estoy presto a ayudarle por medio del centro de salud, hospital del ministerio, hemos dado ahí... O de manera privada. Privada, sí, privado es muy, porque tenemos que tener un área en donde esté ventilado. Mi consultorio es grande, pero ya no lo realizo ahí. Más lo vamos a hacer o queremos extenderlo a los centros de salud, ya. Y no solamente provincial de Puerto Viejo, sino provincial y a nivel nacional. Y yo quisiera invitar a muchos colegas que en realidad vean en los casos que tenemos nosotros. No son, le digo, 48 a 25, es casi el 50%. Teniendo solamente uno positivo que no dé, en el cual no colabora, estamos nosotros extrayéndole, porque supuestamente en los libros lo dicen, nosotros sabemos que por cada paciente tuberculoso está predispuesto a infectar o contagiar a 10 personas. Wow. Y multiplíquelo. Si cada bacilo se multiplica entre 16 y 20 horas. Ya, doctor, ¿tiene algo que ver, no sé, el tema del clima, los cambios bruscos que tenemos? Y yo decía antes del espacio, resulta que ahora tenemos, digo, me incluyo, varias personas, la mayoría donde vamos escuchamos que la gente tose y está resfriada y ya ha pasado una semana, ha pasado 2 semanas y el cuadro parece que se vuelve resistente y no hay mejoría. ¿Qué problema puede ser y cómo poder descartar una situación un poco más compleja? Así es, para la población en general y para los que cuidamos a los ancianitos, a los niños, que para allá vamos, todo sintomático respiratorio, no tenemos que tener miedo de que sea una tuberculosis, puede ser un cuadro viral, principalmente en pacientes está la tuberculosis, siempre se había dicho, es de los pobres, no, ahorita hombre, mujer, millonario, pobre, trabajador, abogado, médico, incluso hemos sacado, y le dije la vez pasada, médicos que han ido a la Argentina, a otros países, a hacer las especialidades y lo han regresado porque usted sabe que enfermo disminuye y hay que mantenerse, aunque sea una vez a la semana una guardia, o el padre le manda plata, pues no se puede trabajar todos los días. Entonces hemos sacado esa conclusión y hemos tratado acá en el Verdi pacientes médicos, compañeros, como quieran nosotros, que han regresado y han perdido la especialidad hasta terminar el tratamiento y creo que a ella se le va la gana o la idea de regresar al país. Terrible, terrible. ¿Cuál sería la recomendación, doctor? ¿Algo más que quiera acotar para finalizar? Sí, nosotros como Sonema en Manabí, y yo creo que nosotros somos 24, pero creo que en todas las provincias, que son como 5, está Guayaquil, Manabí, Cuenca, Ambato y Quito, tenemos sociedades. Y Manabí tenemos 24 neumólogos afiliados Sonema, en el cual, gracias al doctor Matute, que es el secretario del Colegio Médico, queremos que en las próximas elecciones, que gane quien gane, sean candidatos, continúen con el programa de educación, para que ustedes nos inviten y así llegar a la población, y no solamente a Sonema, sino a distintos médicos, pero no se pierda esta cadena. Por favor, los colegas que están en el Colegio Médico, que yo pertenezco al Colegio Médico Manabí, en la parte científica estamos dispuestos. Pacientes o familiares que vean un paciente o amigo con sintomático respiratorio, no tengan duda acercarse al centro de salud, que es gratuito, una prueba de esputo o de expectoración. Si no puede, nosotros con la técnica, porque si no se puede así, está la clínica, la vaciloscopía directa, que es todos los centros de salud o los hospitales deben tener, y una radiografía. Okay. Pero, Malena, ahí no nos equivoquemos que esta técnica de Mayibi queremos meterla a los médicos de los distintos, ¿cómo se llama?, municipios, tanto Puerto Viejo, Manta, Guayaquil, Quito, para invitarlos, porque ellos también tienen sus centros y sus médicos, para ver y cortar la cadena, que esto viene descubierto desde 1882, el 24 de marzo, y eso. Entonces, en pacientes que no expectoran y están conscientes, también les sirve esto, que no les duele, que es fácil, en 2 minutos y no gastamos más el gobierno de $3. Gracias, estimado doctor, por haber estado con nosotros esta noche. Ahí están las recomendaciones del doctor Edgar Machado, reconocido neumólogo del país. Vamos ahora a nuestra pausa publicitaria. Al regresar tendremos más entrevistas. Entrevista en TV Noticias. Estamos ya con nuestro siguiente invitado desde la ciudad de Manta.
Le damos la bienvenida al asambleísta Pavel Muñoz, de Fuerza Compromiso Social, también Revolución Ciudadana, que es lo mismo más o menos. ¿Cómo le va, señor asambleísta? Buenas noches, bienvenido. ¿Qué lo trae a la provincia de Manabí? Malena, buenas noches. Debo decirle que no lo escucho muy bien. Ha hecho una presentación y un saludo, muchísimas gracias por eso, entiendo. Feliz de estar aquí en Manta, feliz de estar en Manabí. Hemos tenido una larga jornada de trabajo con nuestro director Fernando Cedeño, con nuestra subdirectora Verónica Abad, con la gente, la militancia de Compromiso Social y sobre todo, y lo más importante, con ciudadanía de distintos sectores. Muy bien, yo también tengo muy bajo su audio, así que voy a pedir que me suba un poco el retorno, porque si no, no vamos a poder hacer una entrevista como queremos, ¿no? Señor asambleísta, más allá de su visita para las actividades que usted acaba de mencionar, quisiéramos saber cuál es su posición relacionada con los últimos acontecimientos, sobre todo en materia económica en el Ecuador. Usted sabe que ha habido algunos anuncios, ha habido, digamos, algunos conatos relacionados con posibilidades del incremento al IVA, con el tema de la reforma laboral. Tenemos por allí otros temas también muy delicados, como nuestros jubilados que ya tienen 12 días, si no me equivoco, el día de hoy en huelga de hambre, y otras tantas situaciones y circunstancias que, digamos, que ponen con preocupación a los ecuatorianos y a las ecuatorianas en ese sentido. ¿Cuál es su perspectiva dentro del marco de lo que le acabo de mencionar? Malena, usted me ha planteado los últimos acontecimientos, y los últimos acontecimientos que preocupan son las declaraciones del presidente de la República justamente el día de hoy aquí en la provincia de Manabí. Esta idea de que, y me voy a disculpar, pero la cita es del señor presidente, el emprendimiento son los monitos que compran, digamos, vasos de plástico para vender Coca-Cola en las esquinas, me parece que es atroz querer tratar así los temas del empleo en la sociedad ecuatoriana. Y lo digo por dos elementos. Uno, porque es de último acontecimiento, y dos, porque tiene que ver con un enfoque económico. Así es como en este gobierno se está topando los temas de empleo. La preocupación no es cómo generar más de empleo, sino cómo precarizo el existente, y esto me parece que es materia de muchísima preocupación. Tal vez de lo que usted ha señalado, de la mayor preocupación, la extrema preocupación. Luego tenemos otros elementos que están, si usted quiere, bajo el paraguas del acuerdo del Fondo Monetario Internacional, donde vamos desde despidos en el sector público, y no me refiero solamente a la burocracia concentrada en Quito, cuando se quiere afectar la estructura territorial de zonas, de distritos administrativos, también están hablando de la afectación que se va a generar en todas las provincias del país, entre ellas Manabí. Me refiero a los deseos de privatización, llamados concesión de CNT, o cosas como la que usted bien ha señalado, del no pago de incentivo a las jubilaciones, que lleva ya un gran atraso, posibilitado por una ley que se generó en este mismo periodo, y que ahora quieren, digamos, que los ecuatorianos sean los que paguen eso, sin considerar que al 2% de beneficiarios, de todos los que estuvieron alrededor de esta remisión de intereses, multas y recargos tributarias, se les perdonó cerca de 1.200 millones de dólares, y ahora, digamos, quieren afectar a todos los ecuatorianos en ese sentido. Por lo tanto, le tengo una mala noticia, y es que en el Ecuador las cosas económicas van mal, y le tengo una que es aún peor, y es que pueden agravarse. Agravarse con las circunstancias que mencionábamos hace un momento, y más aún también hay otros detonantes que sobre todo los sectores sociales y ya se han salido a pronunciar. Por ejemplo, el hecho de un probable anuncio en el sentido de que por una sola vez los ecuatorianos y las ecuatorianas colaboremos, por decirlo de algún modo más gráficamente, con un aporte, me parece que es de $12 aproximadamente de las remuneraciones, para poder cubrir precisamente esos incentivos a los jubilados. Entonces allí habría una situación realmente tirada de los cabellos, dicho de esta forma por parte de los diferentes sectores sociales, cuando ¿por qué no se les pide, dice, esa misma colaboración, o se les pide que compren bonos al Estado los empresarios, que a decir de algunos sectores serían los aliados del gobierno, o quienes estarían en este momento, pues digamos que con la batuta? Usted lo ha dicho mejor de lo que podría decirlo yo, es una cosa tirada de los cabellos. Y la segunda, ¿por qué no le piden esa contribución a quienes les perdonaron deudas con el Estado, intereses, multas y recargo? ¿Por qué no les piden esa contribución a quienes no pagaron beneficiándose de las remisiones de las utilidades a los trabajadores? ¿Por qué no les piden un aporte en ese sentido a los que más ganancias han generado en estos últimos años, y particularmente en el último? Cuando la economía ha crecido a niveles menores al 1%, la banca ha tenido utilidades netas mayores al 40%.
Entonces pidámosles contribuciones a ellos, pero no creo que ni siquiera sea el tema de pedir contribuciones a estos determinados sectores, es el tema de que tenemos un gobierno que ya en definitiva me parece que le ha quedado bastante grande la posibilidad de gobernar al país en todos los términos, en los términos de seguridad. Debo decirle que acabo de llegar al canal aquí y con justa razón la gente está absolutamente resguardada por cómo ha subido la percepción de inseguridad, no solamente en Manta, seguramente en Puerto Viejo, sino en todas las ciudades del país. Y también le ha quedado grande el tema de la economía o le ha quedado grande el manejo de la crisis carcelaria. Yo creo que los ecuatorianos hemos visto con la boca abierta cómo hemos tenido la cantidad de casos de violencia, muerte y asesinato en las cárceles del país. Solamente le estoy citando 3 ejemplos, pero seguramente hay muchos más del desgobierno que vivimos en estos 2 años. Pero dentro de todo ese panorama bastante tétrico que usted hace mención, que es real porque lo vivimos, porque la información así lo demuestra cada vez que los medios salimos a hacer la cobertura, existen otros parámetros también que significa para los ecuatorianos un dolor de cabeza constante y permanente. Más allá de lo que acabamos de mencionar, también situaciones de corrupción que siguen saliendo a la luz pública, vamos de escándalo en escándalo, y lo peor de todo es que se están develando más y más actos de corrupción de los 10 años pasados, pero sin embargo no se ha recuperado ni un solo centavo de ese mismo dinero al que se hace alusión en temas de corrupción. Entonces, unos están en procesos, otros que ya han sido o están con sentencia. ¿Cuál es su perspectiva de esto en tema de corrupción, básicamente? Malena, en eso soy tajante. Donde haya corrupción hay que ser lo más severo del caso y que la gente pague, digamos, con todo el peso y el rigor de la ley esos casos de corrupción. Así que donde haya, para mí, es todo el peso de la ley. Pero donde esa corrupción en algunos casos sea más bien parte de un show político y en algunos casos mediático para desviar los temas de realmente preocupación de la ciudadanía, también hay que estar muy atentos. Usted ha visto que los casos de corrupción han variado de arroz verde al tema sobornos, de Odebrecht puso el presidente de la República, ¿no es cierto?, a, digamos, distintos titulares. Pero les doy 2 casos concretos. Se quiere identificar a los que supuestamente recibieron los sobornos y no aparecen en la lista o se salen, digamos, de manera escurridiza los supuestos sobornadores. En este mismo proceso, la empresa Topic ha dicho, yo nunca di recursos. Sin embargo, ella estaba diciendo que quería hacer una restitución de valores. La empresa Odebrecht, que se supone que es la que ha puesto, no solamente, entre comillas, del presidente en el Ecuador, sino en otros países, no está encausada en estos temas. Con lo cual, cuando hay corrupción y es verificada, todo el peso de la ley. No, pero lo más asombroso que escuchamos ayer decir es la posibilidad de que, independientemente de los procesos por temas de corrupción, no se descarta que Odebrecht pueda volver a contratar con el Estado. Eso sí es una cosa que realmente no sabemos en qué parte estamos. Pero por temas de tiempo quisiera también preguntarle su percepción relacionado al último tema que el día de hoy ha causado, digamos, mucha expectativa en los ecuatorianos y ecuatorianas relacionados con la resolución, en este caso el pronunciamiento del Consejo, de la Corte Constitucional en torno al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, la posibilidad de que haya, posterior a lo que ya sabemos, pues la recolección de firmas, el tratamiento en la Asamblea Nacional, un referéndum aprobatorio para la eliminación de esta función del Estado. ¿Cuál es su perspectiva? Cada vez da más vergüenza la crisis y el deterioro institucional que vivimos en el país, porque, digamos, hay claras violaciones al debido proceso, claras violaciones al marco legal y constitucional, y nadie dice nada. Y lo peor es que algunas de estas cosas vienen animadas por la propia Corte Constitucional. El hecho de querer eliminar el Consejo de Participación Ciudadana es afectar la estructura del Estado, y eso es procesable en una Asamblea Nacional Constituyente. Pero como en este país, ¿no es cierto?, el propio Consejo Transitorio llegó a hacer cosas que hoy no pueden ser supuestamente revisadas porque esa misma Corte Constitucional puso un candado y un blindaje, no es de extrañarse. Déjeme ponerle otro ejemplo que es igual de asombroso. El día miércoles en la Asamblea Nacional hay el pedido para que tanto Viviana Bonilla como Jorge Glass y Rafael Correa digamos, haya una autorización para un encauzamiento penal con los efectos que eso tiene. El razonamiento de la Asamblea Nacional en el caso de Viviana Bonilla es que no es competente para pronunciarse porque el momento del supuesto cometimiento de este hecho era gobernador y por lo tanto no tenía, digamos, fuero, inmunidad. Y en el caso, en cambio, de Jorge Glass y Rafael Correa dicen que no puede pronunciarse porque ha pasado más de un año de que no son autoridades y ahora ya es improcedente. Entonces le digo, ¿qué quiero decirle con todo esto? Que vemos
con vergüenza a los ecuatorianos cómo el deterioro institucional va calando como un cáncer en la sociedad ecuatoriana, pero nadie está dispuesto a decir nada porque sobre pretexto de que están reinstitucionalizando el país, están cometiendo cualquier clase de arbitrariedades e ilegalidades. Pero recordemos, señora asambleísta, que la Corte Constitucional también dio paso, en este caso, a las famosas enmiendas constitucionales que fueron dejadas luego sin efecto. Entonces, a veces nos preguntamos, bueno, ¿qué es esto? Parecería que cuando la marea está alta se resuelve de una forma y cuando la marea está baja se resuelve de otra. O sea, ¿cuál es aquí el fondo de este asunto? Si todos sabemos que el tema constitucional, que es la máxima ley jerárquica en el Ecuador, está por encima del bien y del mal en este tipo de cosas y no hay forma de hacer en este caso una reforma, valga la redundancia, sino a través de una asamblea constituyente o por lo menos con un procedimiento que la ley establece como tal. Pero sin embargo se han venido haciendo flagrantes violaciones a la ley, a la normativa y aquí prácticamente no ha habido responsables. Créame que fuera ya bueno que la gente cambiara y las instituciones cambiaran de criterio cuando la marea alta está alta y cuando está baja. Y a eso por lo menos hablaría de un buen espacio de tiempo. Lo asombroso es que cambian cada 5 minutos de razonamiento y nadie es capaz de advertir ese razonamiento. Y cuando lo hacemos nosotros, resulta ser que queremos obstruir, que tenemos ánimos desestabilizadores y todo lo que ya ve usted es parte de este show y este desgobierno. Me parece que si uno piensa las cosas con tranquilidad, si uno se, digamos, limpia las cosas del polvo de paja, como se dice comúnmente, se va a dar cuenta que lo que tenemos es un gobierno que traicionó la oferta de gobierno con la que fue electa, un gobierno que no ha sido competente para solucionar los grandes problemas nacionales, un gobierno que ha vivido 2 años no de trabajar propositivamente, sino más bien vivir del diagnóstico, del show y del escándalo. Y en este momento los resultados más concretos no me tomen en consideración, a mí Malena, tome en consideración lo que dice la ciudadanía. Solo el 14% confía en la palabra del presidente, solo el 15% confía en la palabra de la Asamblea Nacional, el 86% de los ecuatorianos cree que el país va por mal camino y una cosa que es de lamentarse, que la gente cree que en el futuro la situación estará peor, con lo cual tenemos un país donde el propio estado anímico está deteriorado y las instituciones están en una crisis imparable. Bueno, vamos a ver qué sucederá en el futuro, quién sabe. Gracias, asambleísta, por haber estado con nosotros esta noche. A usted. Vamos a la pausa, ya regresamos con la consejera del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, María Fernanda Rivadeneira. Ya volvemos. Entrevista en TV Noticias. A quienes recién se están sumando a la señal de Televisión Manavita, muchas gracias por estar este fin de semana con nosotros. Tenemos ya nuestra última invitada de la noche, se trata de la abogada María Fernanda Rivadeneira. Ella es miembro del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, consejera para ser precisa. Nos acompaña esta noche y queremos saber sus reacciones respecto del pronunciamiento por parte de la Corte Constitucional en el sentido de que podría, a través de una reforma parcial, en este caso pues desaparecer el Consejo del cual ahora ella forma parte como titular. ¿Cómo le va, abogada? Bienvenida, buenas noches. Buenas noches, Malena. Buenas noches a cada uno de los manavitas y de los ecuatorianos también. Gracias por la invitación. Yo creo importante hablar sobre este tema que hoy por hoy se nos ha comunicado a través de un dictamen de la Corte Constitucional, el cual dentro de sus 8 páginas solo habla un solo acápite de lo que es la participación ciudadana y no habla sobre el control social, no habla sobre la lucha contra la corrupción, que son partes y competencias que tiene el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Pero ¿cuál sería en este caso la posibilidad de que eso se revea, considerando que la Corte Constitucional no son apelables sus dictámenes y en este caso pues obviamente tampoco lo sería? Y más aún si es que existe la posibilidad, como ya entendemos será, de que el Consejo Nacional Electoral otorgue los formularios para que se comience la recolección, que entiendo debe ser del 1% de firmas, de 1% del padrón electoral. Estamos hablando de aproximadamente unas 135.000 firmas, si no me equivoco, que serán revisadas, luego con eso podría presentarse a la Asamblea, podría discutirse y luego, si favorable se da aquello, un referéndum aprobatorio. Más o menos así sería, ¿no? Los tiempos son los que estarían en discusión, más allá de que la ley los prevé, pero ¿cuál sería más o menos, en este caso, su óptica de lo que podría venirse?
Bueno, primero, Malena, lo dije en campaña, en el proceso electoral, lo digo ahora, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, a mi criterio muy personal, solo se puede eliminar bajo Asamblea Nacional Constituyente, no bajo reforma parcial. 1. 2. El dictamen dice específicamente lo que tú has manifestado. También quiero manifestar que no son apelables los dictámenes de la Corte Constitucional. Sin embargo, hay algo importante que se va a llevar a referéndum. Y desde ahí la ciudadanía va a saber, desde ahí cada uno de nosotros vamos a dar a conocer cuáles son los derechos y cuáles han sido las obligaciones del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. ¿Que ha fallado? Sí, por supuesto. Pero este Consejo de Participación, el más legítimo de todos, el que fue elegido por votación popular, recién tiene 45 días en funciones y yo creo necesario que nosotros desde nuestro funciones comencemos a dar a conocer. Lo hemos hecho, particularmente esta consejera a través del Pleno creó el Observatorio Nacional para erradicar la violencia contra la mujer y la familia, que es un cumplimiento que se debe dar a una política económica. Okay. ¿Dónde dejamos de lado? Pero por favor, o sea, son 45 días que usted ha mencionado, en los cuales no ha habido incidencia. Lo que hemos tenido es escándalo del Consejo de Participación Ciudadana. Ahora mismo usted sabe que el presidente está entredicho y 3 consejeros más. O sea, ¿cuál es la incidencia? No ha habido, en este caso, un posicionamiento del trabajo de un Consejo de Participación Ciudadana y para lo que fue creado, para lo que fue hecho. Si bien es cierto, también está no solamente el tema de la participación ciudadana, sino el control en el tema de lo que tiene que ver con actos de corrupción. Pero, o sea, no ha habido nada todavía. Lo que tú dices, a ver, vamos a establecer 2 cosas, Malena. Primero, lo que tú dices es cierto, por 4 consejeros tenemos que eliminar a una institución, tenemos que eliminar la institución no estoy hablando de que no ha habido una incidencia en estos meses, en estos días. A ver, primero yo quiero decirle, ¿han habido escándalos? Sí. Ellos han cometido, la mayoría del consejo, que le integran 4 consejeros, hicieron de aprobar algo ilegal, inconstitucional, están siendo sancionados o van a ser sancionados por el órgano regular, que es la Asamblea Nacional. Pero por eso no vamos a restringir los derechos de la ciudadanía, vamos a eliminar ejercer el derecho a la silla vacía, vamos a eliminar que la ciudadanía tenga parte de la toma de decisiones en las políticas públicas. Por eso vamos a sacrificar. Pero eso no se ha puesto todavía en consideración, tomando en cuenta que las atribuciones que en este momento tiene el Consejo de Participación Ciudadana de darse el proceso y de salir favorable a que el Consejo desaparezca, serían competencias y atribuciones que pasarían a la Asamblea Nacional como antes, digámoslo así. Una sola atribución habla sobre las 8 hojas que está el dictamen. Una sola atribución, que es la atribución de la designación de autoridades. El Consejo de Participación Ciudadana, y lo dije, Malena, aquí, lo he repetido durante los medios, en todo el tiempo, tanto en mi campaña como ahora, que no inicia ni termina en la designación de autoridades. El Consejo de Participación Ciudadana, el espíritu con lo que nace el Consejo de Participación Ciudadana, es porque los activistas, los defensores de derechos, las organizaciones sociales, no tenían la oportunidad, Malena, de ser parte de la toma de decisiones, que puedan y deban de exigir ser parte en la toma real de las políticas públicas, vigilar los fondos públicos. Por ejemplo, le pregunto, porque órganos de control, si es por el tema de control, siempre ha habido. Temas de participación a través de organizaciones gremiales, de todo lo que tiene que ver con juntas parroquiales, por ponerle ejemplos. O sea, ese tipo de participación la ha habido. O sea, ¿cuál sería en este caso la afectación a la que usted se refiere de temas puntuales? La participación es una, pero no solo es que hay que participar, sino hay que tener un resultado de la participación. Si yo comienzo a dar una voz de protesta, quiero que esa protesta, que esa lucha que he emprendido a través de una organización social, de un activismo, tenga un resultado final, que es que incorpore en la política pública, que se me haga escuchar y que se cambie y que a través de mi derecho realmente se tome una nueva decisión para el encaminamiento de los mejores derechos de la ciudadanía. Esa es la organizaciones que lo hacen. Existen organizaciones que lo hacen, pero no creo... Hay organizaciones como colectivos de mujeres. Aquí en Manaví, colectivo Tejedora Manavita, que aglutina varios otros movimientos y organizaciones también activistas feministas que han participado, por ponerle un ejemplo, en la construcción de la Ley de Prevención y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres. Entonces, ahí le pongo un ejemplo muy sencillo y ellos no están dentro de ningún parámetro relacionado con el Consejo de Participación Ciudadana. Malena, la ley existe. ¿Se cumple o no se cumple?
¿Cuántas mujeres más tienen que morir con una boleta de auxilio en sus manos? Le pregunto yo a usted, Pero eso Malena. no es culpa de las organizaciones. Pero para pues. eso son ni del Consejo de Participación Ciudadana. Esa es culpa de todas las trabas y de todos esos protocolos que se dan y que no están establecidos para darle una accesibilidad a la justicia, en este caso a la justicia, a las mujeres, a niños, niñas y a los ecuatorianos y ecuatorianas que ven vulnerados sus derechos. Eso no es culpa de ellos, pues. Pero lo que estoy diciendo es que se cumpla la ley. Para eso está el Consejo de Participación Ciudadana, Malena. Es que lo que ocurre es que no se está entendiendo el verdadero sentido del Consejo de Participación. Pero es que no se lo ha demostrado cuando ya estuvo, porque ustedes, como usted dice, ustedes están nuevos, pero ustedes responden por ustedes, ok, pero hablamos del Consejo de Participación Ciudadana como un organismo, como parte de esos poderes del Estado, de los 5 que tiene el Ecuador, en todo lo que ha sido desde que se creó, pues. O sea, no ha habido una visible, digamos que justificación de que vale la pena o que ha valido la pena la existencia del Consejo. No hablo por ustedes, repito, hablo como institución de quienes ya pasaron por allí. Malena, correcto, pero lo que ocurre es que tú me estás, en estos momentos, me estás manifestando de cuál es la esencia del Consejo de Participación. Esa es la esencia, que se cumpla y que se dé cumplimiento a una ley. Porque no podemos permitir que una mujer más muera con una boleta de auxilio en sus manos. Porque tú bien lo dices, hay muchas mujeres loables, hay muchas organizaciones sociales que están en favor y que están activando día a día sin ninguna remuneración, justamente por crear y por garantizar los derechos de las mujeres y de la familia también. Pero queremos una organización, que es el Consejo de Participación Ciudadana, que crea un observatorio justamente para dar cumplimiento a esa ley, para que se cumpla lo que se dice en la ley. Entonces, para eso está el Consejo de Participación Ciudadana. 45 días, sí. Que yo he cumplido parte de mi propuesta también. Creé el observatorio. Se están creando los estatutos en cada provincia, en cada cantón, en cada parroquia. Debe existir ello. Y también, no solo es el observatorio, Malena. Es ejercer el derecho a la silla vacía. ¿Cuántas personas en Puerto Viejo, en Manta, en Montecristi, en Manabí, en otras provincias, en Pichincha, en Guayas, pueden ejercer el derecho a la silla vacía? Pero recordemos que en el caso que llegue a pasar, digo en el caso, porque todavía es una mera expectativa, más allá de que la Corte Constitucional haya dado su pronunciamiento en torno a aquello, ¿no? Todavía falta un procedimiento que hay que hacer y hay que ver si se logra, incluso llegando al referéndum, si es que la mayoría de los ecuatorianos dice sí o si dice no. Entonces, pero podrían existir otras posibilidades de participación ciudadana, tal vez utilizando otros mecanismos, pero bueno, esas son meras expectativas porque todavía no se ha cumplido nada. ¿Cuál sería, en este caso, para ustedes, los miembros del Consejo de Participación Ciudadana, desde este momento que ha habido ese pronunciamiento o ese dictamen de la Corte, de aquí en adelante, cuál será la posición de ustedes? ¿Dedicarse a hacer campaña para que esto no suceda, no pase, o dedicarse o seguir o mantenerse en todos los objetivos que ustedes propusieron en época de campaña y que ahora deben cristalizarse? Bueno, yo estoy trabajando desde el primer día, hago territorio, estoy también sesionando, incorporo y ayudo a crear nuevas resoluciones dentro del Pleno en favor de la ciudadanía del Ecuador entero, y desde ahí voy a trabajar, lo dije, incansablemente hasta el último día que el pueblo ecuatoriano sí lo decida. Si quiere que nosotros nos quedemos dentro de nuestras funciones, estaremos dentro de nuestras funciones. Y si mañana el pueblo ecuatoriano, a través de una consulta popular, dice que no quiere que ya exista el Consejo de Participación Ciudadana, pues seré la primera en respetar aquel pronunciamiento. Bueno, vamos a ver qué pasa en todo caso. No está dicho la última palabra, es solamente una posibilidad de que eso suceda. Tendrá que correr mucha agua debajo del puente todavía para que llegase a pasar, o no. Todo tiene en definitiva sus cosas buenas y sus cosas malas. Habrá que sopesar, poner en la balanza qué será lo más conveniente para la vida democrática del Ecuador. Gracias, abogada, por haber estado con nosotros esta noche. Gracias, Malena. Gracias a usted. Bueno, con esto estamos despidiendo nuestro espacio de noticias. Agradecemos su amable sintonía. Finalizamos la semana de manera positiva con nuestros invitados. La información será con nosotros hasta la próxima semana a la misma hora y por el mismo canal. Hasta pronto. Televisión Manabita presentó TV Noticias al cierre.